Buenas noches, George. Buenas noches. No sé qué pasó, pero uso el link, pero Sí, ya estamos. Bien, George, en primer lugar, darte la bienvenida a este panel en donde vamos a disfrutar la final del debate. Tenemos dos equipos que, valga la anécdota, cada uno representa a un país, Perú y Bolivia. Hemos desarrollado ya una serie de talleres, de debates en los que hemos puesto en discusión temas muy polémicos y luego de un proceso de evaluación, de criterio también, en donde se ha evaluado mucho la argumentación, así como también diversos criterios, llegamos a esta etapa en la que también nos da mucha curiosidad saber cómo va a culminar. Quería yo presentarte a los muchachos que están también debatiendo, en la medida también de poder invitarte que puedas compartir algunas palabras en representación de la Fundación Friedrich Naumann hacia este tremendo eh, equipo de muchachos líderes tanto de Perú y Bolivia. Bienvenido, George. ¿me escuchan? Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Okay. Muy buenas noches o buenas tardes a todos. Espero que en este tiempo duro ustedes y sus familias estén bien. Este es un evento que tenía muchas partes y muchos talleres. Es un evento con jóvenes porque nosotros creemos que ustedes son el futuro y por eso la Fundación Naumann acá en los países andinos, en todos nuestros países donde trabajamos mucho con jóvenes. Espero que hasta ahora han disfrutado estos talleres y por eso pensé que yo quise participar. José estaba en los otros talleres y muchas gracias a todos para participar a un sábado en la noche, pero con esta crisis y con esta cuarentena no tenemos muchas chances más, solamente ver televisión o beber en casa. Entonces, no es un tanto desafío para participar, pero muchas gracias por todo y espero que tengamos un buen cierre de este taller. Gracias. Perfecto, fueron las palabras de George, del director de George Dehner, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Director de la Fundación Friedrich Naumann de Países Andinos. Muchísimas gracias, George, por estar aquí. Espero que disfrutes esta contienda. También está con nosotros nuestro amigo José Muñoz. No sé si también podrá compartir algunas palabras para dar inicio al debate de hoy. No sé si todavía está online porque creo que él pensé que no puede entrar, entonces él estaba Ok. dentro. Ok. Bien, vamos a empezar con el debate. De esta forma, hoy inicia la final de la primera edición del torneo Debate Online, Política, Legislación y Libertad. Este evento académico ha sido impulsado gracias al esfuerzo del Instituto Debate y de la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos, con el fin de promover la libertad de expresión y fortalecer en jóvenes líderes de Perú y Bolivia habilidades de comunicación oral, tolerancia en convivencia democrática y sobre todo el pensamiento crítico. La moción que nos reúne esta noche es: el gobierno no debe establecer el salario mínimo. En la proposición, en el sector afirmativo, está Carlos Aranda, de La Paz, Bolivia, egresado de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Bolivia, secretario académico del Centro de Estudiantes de Economía, coordinador local de Estudiantes por la Libertad en Bolivia, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz, egresado de la Escuela de Debate en Tacna y subcampeón del torneo de debate en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Me acompaña Eduardo Lema, de Tarija, Bolivia, estudiante del último semestre de la carrera de Economía y secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes de Economía de la UARJM, director general de actividades de UK, director regional para los Andes de Estudiantes por la Libertad, redactor en la revista especializada de finanzas y negocios Forbes de Bolivia
participante destacado en más de 20 modelos de Naciones Unidas. En el sector de oposición nos acompaña Leonardo Salazar Lazo, natural de Puno, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, con más de 5 años participando en instituciones públicas y privadas. Participó en programas que fortalecen las capacidades de liderazgo juvenil, como el Parlamento Joven en el Congreso de la República y también el CADE universitario. Ha egresado de la Escuela de Debate de Chucuito en Puno. Le acompaña Miguel Ángel Canqui Colque, de Tacna, estudiante de la carrera de Educación, Ciencias Sociales, Promoción Sociocultural de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, miembro del consejo de su facultad, becario del programa de intercambio estudiantil CRISCOS en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, miembro del equipo campeón del torneo de debate desarrollado en la Escuela de Debate de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. En el panel de jueces nos acompaña Damaris Antequera Cosio, de Santa Cruz, Bolivia, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Gabriel René Moreno. También nos acompaña Milward Palacios Pari, de Tacna, estudia Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. De Puno nos acompaña Maciel Jenny Bernedo Melo, estudia Derecho y también Ciencias Contables en la Universidad Nacional del Altiplano. Desde Arequipa, Johnny Brian Sotomayor Ceballos, estudia Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Como jefa de tabulación, nuestra amiga Sibyl Gutiérrez, estudiante de Comunicación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, y en la jefatura de adjudicación, quien les habla, licenciado José Luis Feliciano Chipana, estudiante egresado de Comunicaciones de la Universidad Privada de Tacna. Para dar inicio a el último debate de este primer torneo de debate online, política, legislación y libertad, invitamos al equipo de proposición, al equipo afirmativo, para que desarrolle sus argumentos en un lapso, en esta oportunidad, de 6 minutos a partir de este momento. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen en esta transmisión final. Agradecer a los que hacen posible el evento, Instituto Debate, Fundación Naumann, agradecer a los jurados, sobre todo al equipo contrincante al que queremos desear suerte, ya que debe ser muy difícil para ellos tener que justificar la vigencia de una medida política que es responsable de que las personas que más necesitan trabajo se vean impedidas de acceder al mismo. Ahora entramos en la cuestión. Nosotros somos partidarios de que el gobierno no debería establecer un salario mínimo. Para explicarles las razones y los fundamentos, tenemos que definir al salario mínimo como lo que es: un control de precios en el mercado. Y como todo control de precios que no permite al mercado funcionar, es decir, que no permite que ofertantes y demandantes hallen el precio para cada cosa, lo que se genera es escasez y mercados negros. Los que ya están en el mercado laboral no tienen que preocuparse por esta medida, sobre todo por sus niveles de productividad, que la estadía en dicho mercado supone que están por lo menos por encima de la media. Axel Kaiser define el salario en función de la productividad, es decir, la riqueza que las personas somos capaces de crear. El ingreso de las personas viene de los bienes y servicios que se venden en el mercado. Son los más pobres los que están siendo prohibidos de ofrecer sus servicios a las empresas por su nivel real de productividad cuando existe un salario mínimo fijado. Entonces es preferible para las empresas tener un desempleo que contratar a alguien más. Para que se pueda comprender mejor, el salario mínimo significa, en otros términos, que se decreta por ley la prohibición de trabajar por debajo de una determinada remuneración. El que quiera trabajar por menos de lo que el salario le fija, está impedido de hacerlo, al menos por la vía legal o formal. Y es aquí donde nos vemos obligados a destacar la majestuosa tarea que se ha realizado a finales de los 80 con el doctor Hernando de Soto, Mario Gibellini y el profesor Gersi, la incomprensión del sector informal con el otro sendero. En países como el Perú, y perfectamente podría hablarse hoy, 30 años después, de Bolivia, el problema no es la economía informal, sino el Estado. Aquella es más bien una respuesta popular, espontánea y creativa ante la capacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más elementales de los pobres. Y es impresionante analizar esta frase y comparar la validez que todavía tiene, como les decía, 30 años después, tanto para las realidades peruanas y bolivianas, que son las más altas economías informales, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, siendo Bolivia la primera.
la gente que no alcanza a llegar a ese mínimo de productividad al que hacemos referencia, se queda totalmente fuera del sistema laboral. Y no es porque ellos quieran. Hay una barrera de entrada impuesta burocráticamente por un conjunto de burócratas que no son afectados por la misma. Más allá de si esta medida la están proponiendo con una visión dadivosa o muy benefactora, al fin y al cabo, no son nuestros políticos, tanto bolivianos como peruanos, los que sin generar un mínimo de productividad, igual van a recibir su salario todos los meses sin ningún tipo de retraso. Seguimos reproduciendo la pobreza. ¿Quiénes son los más afectados por tener un salario mínimo? Aquellos a los que se decía que se quería ayudar, los de la mano de obra menos calificada, los más pobres. Al existir una barrera de entrada, eso es lo que genera un salario mínimo. Se le va a impedir el ingreso al mercado laboral a los que no tienen esa productividad mayor al precio que representan en el mercado, los de mano de obra menos calificada, lo que se traduciría en dos cosas simples. Estarán condenados a quedarse con su baja cualificación siempre, ya que, el segundo, no podrán ser contratados jamás debido a que su baja calificación no es rentable. En cambio, si suprimimos toda barrera de entrada, ojo que no estamos diciendo que se reduzca el salario mínimo, estamos diciendo que desaparezca. Y el problema no es solo que exista este salario mínimo, sino el erradicar también las otras barreras existentes hoy en día para contratar a una persona. Al contratar a un empleado más, no solo tienes que tener en cuenta cuál es el salario mínimo que se impone, sino los costos sociales que esto implica, el seguro social, el pago de pensiones, las vacaciones, los aguinaldos, las posibles indemnizaciones y demás. Si un trabajador no aporta a la empresa el monto superior a este salario mínimo, con los costos adicionales a los que hacía referencia, la empresa está conducida a dos únicas vías: aumentar sus despidos o en marcos laborales tan rígidos como los bolivianos y ni qué decir el peruano, donde la causal de la baja productividad en la mayoría de las veces no es válida para un despido. La empresa tiene que llegar a tal punto de tener que quebrar debido a la inconsistencia que generan los ingresos percibidos frente a las más de 20 regulaciones que existen en el Perú, por ejemplo, según el rubro y la especialidad del empleado. El efecto final de todo esto es el de preferir incluso comprar una máquina que contratar a otra persona adicional. Con relación a este tema, el Banco Mundial en su informe del 2018 habla: altos salarios mínimos, excesivas restricciones a las contrataciones y los despidos, modelos de contratos estrictos, todo eso hace que los trabajadores sean más caros que la tecnología. Pero volvamos a lo anterior. Las consecuencias de asumir todas las implicaciones laborales de contratar un trabajador formal, que en Perú hasta el 2015, bajo el análisis del doctor Gersi, representaba 48 centavos por cada sol que hay en la planilla de un empleador, es que sea más fácil comprar así esta máquina que contratar un empleado nuevo. Repito, el costo de la legalidad que induce a la gente a incumplir la ley, a quedarse en lo ilegal, 15 a segundos. quedarse en lo que está fuera de la ley. Ignorar cómo funciona la economía. Esto nos lleva a omitir de que sí hay gente trabajando en la informalidad, de que sí hay gente que le está pasando muy mal, que se le está pidiendo ingresar al trabajo. Ahora, ¿cómo funcionaría Tiempo. un mundo laboral sin el salario mínimo? Como ha funcionado siempre y como lo está haciendo hoy día en la informalidad. Agradecemos al equipo afirmativo quien ha presentado sus argumentos en un lapso de 6 minutos. Invitamos al equipo negativo de oposición para el desarrollo del turno 1 a partir de este momento. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Salazar. Soy un pollito y junto con mi compañero Miguel Ángel Etagna representamos a este hermoso animal en este concurso. Bueno, para iniciar nuestra intervención queremos hablar de un concepto que más que importante es fundamental, necesario, indispensable para la vida de todo ser humano. ¿De qué estamos hablando? De la dignidad humana. Bueno, este término, este concepto que surgió en la época de la Ilustración, pero que sabemos que cobró un mayor realce a partir de tristes sucesos que pasó la humanidad. Me refiero al tiempo del nazismo, el fascismo, y bueno, incluso las tristes consecuencias que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, gracias a estos malos sucesos, hoy en día tenemos y seguimos desarrollando con el paso del tiempo la dignidad humana. Pero, ¿qué es esta dignidad humana? Es algo inherente a la persona, eso lo sabemos, pero ¿cuál es la esencia de la dignidad humana?
del equipo contrario que tiene la posición a favor podrá decir que la dignidad humana no se encuentra dentro de nuestra moción. Todo lo contrario, es algo que se encuentra intrínseco cuando nos referimos al salario mínimo vital, a la remuneración mínima vital, como lo quiera, como se puede interpretar. Bueno, ¿qué cosa es el salario mínimo vital? Primero entendamos, y hemos escuchado al compañero de la posición a favor, habla como que el salario mínimo vital fuera algo deplorable, algo que nos afecta, que afecta a las sociedades, a los países que tienen dentro de su modelo este concepto. Pero se está refiriendo a un concepto que lo tenemos hoy en día gracias a constantes luchas sociales, gracias a que se está reivindicando uno de los derechos fundamentales del trabajo. Bueno, el salario mínimo no es más que otra cosa que reconocer el derecho adquirido esto es gracias al movimiento obrero, tenemos un salario mínimo. Pero bueno, de una forma sencilla, el salario mínimo es lo más bajo que por ley se le puede pagar a un trabajador. Hemos escuchado al compañero que hablaba mucho sobre el liberalismo y que esto afectaba a la economía de un país. Y sobre todo, hizo referencia a que los más perjudicados son justamente quienes tienen menores ingresos. Nosotros estamos de acuerdo con esto, pero queremos dejar una cosa en claro, que bueno, en su país, Bolivia, actualmente, tiene un salario similar al nuestro, a Perú, un salario mínimo vital, que oscila entre los 350 y 400 dólares en ambos casos, entre Perú y Bolivia. ¿Qué es lo que hacemos con esta remuneración mínima vital? No es otra cosa que proteger o que respaldar esa dignidad humana de la que hablamos previamente. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un salario mínimo, ¿de dónde sale el salario mínimo? No es un invento del gobierno para perjudicarnos, como mencionó el compañero, o para perjudicar a aquellas personas que no pueden acceder a un puesto laboral. El salario mínimo vital, lo único que refleja, que impone, es aquella condición, es aquel monto mínimo que debe percibir una persona. Y este monto mínimo surge de la apreciación o propiamente de un análisis de cuánto es lo mínimo que podría requerir una persona para tener una vida digna. Y ese concepto de dignidad lo hemos hablado hace un momento. Pero ¿de dónde sale el salario mínimo? Nuevamente lo repito, no es que se inventan un monto que le haga daño a las personas, ¿no? Estamos hablando de un monto que en algunos países se conoce que debe cubrir la canasta familiar y todas las necesidades básicas que necesita una persona para tener una vida digna. Una vida digna que lo tiene absolutamente toda persona. Entonces, nuevamente decimos, el compañero, en el momento de la refutación daremos mayores argumentos respecto a los errores que encontramos en la primera intervención del compañero, pero queremos aclarar algo, que no podemos permitir, y para esto tenemos que contextualizarnos en nuestro país, que podemos abolir el salario mínimo vital. Tal vez el compañero puede tener este pensamiento de abolir el salario mínimo vital establecido por parte del gobierno, porque aparentemente hay economías como, no sé, como Finlandia, Dinamarca, Suiza, que no tienen un salario mínimo vital establecido por el gobierno, pero que no, repetimos, que no es un contexto como el nuestro. Y bueno, en una posterior intervención dilucidaremos más situaciones. Muchas gracias. Agradecemos al orador del equipo negativo. Pasamos al turno 2, turno de preguntas y respuestas. Invitamos al equipo afirmativo para el planteamiento de preguntas a partir de este momento. Bueno, la pregunta es, ¿cree que suprimiendo el salario mínimo implica que ahora los empleadores se les va a pagar centavos a sus trabajadores? Centavos no, pero no, usted muy bien identificó que en Perú, que en Bolivia, dentro de nuestra región, lideramos la informalidad. Y no sé si usted se ha dado cuenta que si usted va a un mercado, puede encontrar un estibador que no tiene un salario mínimo vital, que no cobra centavos, pero cobra una remuneración que no le permite tener una vida digna. Ahora, ¿cómo cree que ocurrían los contratos antes del salario mínimo?
¿Cómo se contrataba a la gente? Bien, como hablamos hace un momento, a lo largo de nuestra historia y felizmente tenemos una reivindicación de derechos laborales, es decir, cada vez tratamos de buscar mejores condiciones para los empleados, para la gente que, bueno, que la pasa mal. Esto, como lo mencionamos, es una lucha social que se ha ganado en base a, bueno, el 1 de mayo, ¿por qué celebramos el Día del Trabajador casi en todo el mundo? Justamente por esta lucha de los obreros que buscaban perfecto. derechos. Y uno de esos derechos, si me permite terminar, era un salario digno. Gracias. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos hablar de dignidad de las personas cuando se les está prohibiendo trabajar porque hay una barrera legal para que trabajen? Bueno, a nadie se le prohíbe trabajar. Es un derecho constitucional, tanto en mi constitución, en la peruana, como en la suya. Ninguna persona puede ser discriminada, y si existe un puesto de trabajo, todas las personas tienen el derecho a acceder a ello. Que no cumplan los requisitos, bueno, eso es una limitación, pero no porque se le imponga que no puede ganar más que eso. Si tú quisieras trabajar en Perú y decirles, yo puedo trabajar las mismas 8 horas, pero quiero cobrar $200, ¿vos crees que te contratan formalmente? Mire, justamente gracias a eso tenemos a nuestro servicio o al servicio de todas las personas al derecho. Nadie te puede obligar a trabajar y cobrar un salario mínimo inferior, un salario que sea inferior a la remuneración mínima vital. Porque si esto sucede, tenemos la posibilidad de recurrir a una autoridad laboral para que justamente reivindique esta situación. Para que no te Está contraten. prohibido. Claro, para que no te contraten. En ese caso, si tu productividad no supera los $400 y la empresa no quiere contratarte por eso, simplemente no te contrata. No. Bueno. Ahora tengo una última pregunta. A ver, si el salario mínimo es tan bueno como dices, como aseguras, ¿por qué en este mismo momento el salario peruano o boliviano, que bueno, con algunas malas precisiones tuyas, que está rondeando los $300, ¿por qué no duplicamos o triplicamos este salario mínimo? Así le damos más dignidad a nuestros empleadores. ¿Por qué no se triplica? Bueno, debo indicar de que el monto que hizo referencia es un monto real. En Perú es 930 soles y entiendo que usted en Bolivia rondea los 1.050 soles. Entonces está dentro del margen que mencioné. Usted menciona de triplicar el salario mínimo vital, ¿no? De que no sea 1.000, que sea 3.000. Esto no se puede hacer así. Justamente es uno de los argumentos positivos que tenemos para defender que el gobierno debe establecer el salario mínimo vital, pero no lo debe establecer a una indiscrecionalidad. Justamente con el sector laboral, con el sector legislativo y propiamente el Estado, se elabora cuál es la capacidad del gobierno de entregar un salario mínimo. ¿Estarías a favor, pero teniendo en cuenta esto, que esto ayuda a que cubran sus necesidades básicas y demás, ¿estarías tú de acuerdo a que 15 se segundos. triplique por el día de mañana este salario mínimo? Mire, no se puede hacer un incremento desproporcional que haga daño a nuestra economía. Si tú ¿No ha habido incrementos desproporcionales en Perú los últimos años? Si usted quiere imponer un salario mínimo vital, tiene que ser de acorde a los... Bien, gracias. Invitamos de inmediato al equipo negativo para la ronda de preguntas a partir de este momento. Tu micro, Miguel Ángel, por favor. Miguel Ángel, tu micro. Muy buenas noches, disculpen, voy a hacer las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿usted o algún miembro de su familia recibe algún salario? Sí, algunos sí. ¿Le alcanza para vivir? Sí. ¿Hay alguna ley que le impida ganar más de lo que gana ahora? En Bolivia sí. ¿Se le debe privar al trabajador del derecho a recibir protección en su salario? Ambiguo. ¿Sí o no? Ambiguo, no necesita estar entre un sí no o puede no. responder, muy bien. Depende de la situación. ¿Está de Si quieres, acuerdo yo en te que explico. Mira, exista la informalidad laboral? Si en este no, caso la hay pregunta la estoy causales de planteando, despido. por favor, No. se limita a responder
Señor Bueno, Estrado, su si compañero de acuerdo exigió que que se le existe la deje informalidad responder. Si tú no vas a laboral. dejar responder y vas a seguir Entonces, preguntando, es imposible seguir discutiendo de señor un de tema jueces, que... por favor, quisiera por yo favor. que se centre la pregunta, si es respuesta A sí o ver, no, muy rápidamente, Ok, un para llamado. no a alargar. Leonardo se le Por permitió favor. perfectamente responder. A Ahora, ver, si tú no a vas a ver, respetar ese A tiempo, ver, señores señores, debatientes. señores, por favor, le corresponde plantear preguntas al equipo negativo en este momento. bueno, si no respondo, entonces ¿de qué Me sirve? está quitando el tiempo debido, señor juez. Proceda, proceda. ¿Es usted está de acuerdo con que exista la formalidad laboral? Sí, ¿Debería establecer un salario acorde a lo que necesita el trabajador y el empleador? De acuerdo a su productividad. exactamente. ¿El trabajo es un derecho? Sí, ¿El trabajo dignifica al hombre? depende qué clase de trabajo realices. No, Sí. ¿sí o no? Bueno, sí. ¿El salario mínimo existe? En Perú, en ¿El, Bolivia, sí. el salario mínimo es necesario? No, No. para nada. ¿Conoce qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. ¿Está de acuerdo a sus acciones? No, en la mayoría Para no. nada. ¿El gobierno debería proponer un salario vital? Mínimo vital. No, No. ningún gobierno. En esta crisis, Mucho peor todavía, Peor. teniendo en cuenta los despidos que van a haber. justamente eso. Entonces, ¿está de acuerdo a que se explote al trabajador? No, en ninguna forma. Es contradictorio, entonces, lo que me dice. De hecho, la esclavitud están prohibidas tanto en Perú como en Bolivia. Pero justamente la pregunta va, es que si usted está de acuerdo. ¿Cuál es tu término de explotación para que podamos entendernos? El término de explotación laboral, ¿Qué entiendes por explotación laboral? Algo que la supere las 8 pregunta es, horas. Es que no pues me lógicamente, permite a tu ver, pregunta vamos a entender. ver. Interesante. 8 horas, mayor a las 8 horas, el tema del dinero que se le debe de dar al contribuyente, lógicamente, por su trabajo. Al No, contribuyente, alguien está Por dicho, tributando. perdón, el que se le está dando la oportunidad de trabajar. no entiendo tu pregunta, o sea, no le entiendo. No estoy de A ver, acuerdo en que trabaje más de 8 horas según la regulación actual. ya. No está de acuerdo que trabaje más de 8 horas. ¿Está de acuerdo a que tenga que recibir un salario mínimo? No, No. ya has hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque viola la oportunidad de las personas 15 con segundos. productividad mínima a ingresar al mundo laboral. Y si ingresa al mundo laboral, Va a tener más posibilidades de ganar esa productividad que le falta, cobrando lo que cobra actualmente con su productividad, puede Tiempo. ganar más muchas productividad gracias. y pedir más adelante. Gracias a Gracias. vos. Agradecemos a ambos equipos por haber culminado el turno 2, turno en donde se proponen preguntas y se desarrollan respuestas. Pasamos al turno 3, turno de refutaciones. Cada equipo en este segmento tendrá 5 minutos. Invitamos al equipo afirmativo, puede proceder. Bien, el primer concepto que usaron es dignidad humana. Y de hecho aquí más o menos está planteando algo que no se ha planteado. Nadie ha dicho aquí que todos los trabajadores que ganan ahora un cierto nivel salarial deban ganar menos. De hecho, si de verdad nos importara la dignidad humana, deberíamos saber qué países no tienen salario mínimo y ver cómo les ha ido. Por ejemplo, Dinamarca, salario mensual 4.776 euros, Finlandia, 3.773 euros, Suecia, 3.634 euros. En ausencia de salario mínimo es el salario medio que gana cada trabajador. Ahora, la respuesta a esto siempre es que tú no estás contextualizando. Entonces ahí estamos admitiendo que pueden permitirse esos salarios porque estas personas son mucho más productivas. Y por lo tanto, el hecho de que contextualizar el asunto sería incluso volverlo mucho más a nuestro favor. ¿Por qué? Porque somos economías en desarrollo y tenemos una productividad mucho más baja y por lo tanto poner un salario mínimo es mucho más perjudicial en sociedades menos productivas como las nuestras que en sociedades productivas como las de Dinamarca. Entonces, ese argumento
de contextualizar, debería servirnos más bien para entender por qué el salario mínimo es mucho más perjudicial para los países en desarrollo. De hecho, la evidencia que tenemos disponible, que está disponible en la página del National Bureau of Economic Research, donde suben José Azar, Emiliano Webb, Bauk y Jonan Mariseu, 3 economistas muy importantes que se han dedicado a estudiar el mercado laboral, vieron cuál es el impacto que tiene en las economías desarrolladas. ¿Y qué es lo que concluyen? Bueno, en este punto, nuestra opinión es que no hay una razón clara basada en la evidencia que para incluir que los modelos competitivos del mercado no hacen un buen trabajo al caracterizar a los mercados laborales bajos. Aquí están admitiendo que el modelo competitivo que dice que la productividad depende del salario, sí sirve para los países desarrollados. ¿Por qué? Porque justamente nuestros problemas de productividad hacen que los efectos sean visibles en cuanto al desempleo y la informalidad en los países desarrollados. Después habla de luchas sociales, vale decir, está hablando de la tesis marxista de que hay un montón de hay dos grandes clases sociales, capitalistas y proletariados. Y por eso habla también del movimiento obrero, etc. Bueno, ¿cuál es el problema de esta tesis? Primero, que no se puede analizar la realidad en los contextos actuales. Capitalista antes era alguien que tenía los medios de producción. Ahora, en nuestras sociedades actuales modernas, basadas en economías del conocimiento, sabemos perfectamente que el capital humano ha ganado mucha mayor preponderancia. Por mucho que seas un proletariado con una buena idea y un garaje, como lo hicieron Zuckerberg y Jeff Bezos y los otros, pueden alcanzar maravillas sin un gran capital y por lo tanto la movilidad social es mucho mayor, lo cual esa idea retrógrada de capitalistas y proletariados está muy desfasada. Pero vamos a ver si puede ser cierto en Latinoamérica. Si nosotros nos vamos a los documentos del panorama laboral del 2019 de la OIT, veremos lo siguiente. La cantidad de microempresas, de todo el sector empresarial, la cantidad de microempresas, la participación de microempresas en el global de empresas es del 88%. Microempresas. ¿Estamos de verdad diciendo que hay un conflicto muy profundo entre capitalistas y proletariados, o son simplemente pequeñas empresas, pequeñas unidades familiares las que conviven en el tejido empresarial actual? Son pequeñas empresas las que en realidad son las que se funden o tienen que estar empujadas a la informalidad en nuestras sociedades actuales. Por lo tanto, es mentira que exista un conflicto de intereses cuando hay solo un enorme ejército de pequeñas empresas y muchos trabajadores por el otro lado. De hecho, en Bolivia, las micro y pequeñas empresas explican el 70% del empleo. No encontré datos para Perú porque parece que algo pasó con su Instituto Nacional de Estadística estos días. Sin embargo, la media, como les digo, de América Latina y el Caribe son que las microempresas representan el 80%. Por lo tanto, tal dicotomía parece no existir, parece no haber enormes capitalistas explotando al trabajador. Después, el otro colateral de todo esto. En la medida en que Perú ha ido incrementando su índice CAITS, y el índice CAITS simplemente mide del total de salarios, cuánto representa el salario mínimo respecto al salario medio, y ha ido aumentando a lo largo hasta ubicarse en el 82% en el año 2018. Ha ido sistemáticamente subiendo esa relación y por lo tanto significa que hemos ido incrementando. ¿Qué ha sucedido? Pues que uno de los grandes dramas del mercado laboral peruano es el siguiente. 15 segundos. Una tasa que triplica la tasa juvenil, es decir, las personas menos productivas, triplica la tasa de desempleo normal. Por lo tanto, quienes más perjudicamos son los jóvenes que desean ser más productivos para poder tener mayor remuneración en el futuro. Agradecemos el equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. Segmento de refutación. Puede empezar. Muchas gracias. Bueno, en la reciente intervención del compañero Carlos Arana, hizo referencia a Dinamarca, Suiza, países que, como menciona, no tienen un salario mínimo vital establecido por el gobierno y que, bueno, que su salario promedio, como indicó, es superior a los $1.500, $2.000. Bueno, es cierto lo que mencionó, el gobierno no impone un salario mínimo vital en ese país, pero, oh sorpresa, existen los gremios laborales. Por ejemplo, el sindicato de construcción. Tú en Dinamarca no puedes pagarle
menos de 2.000 euros a un trabajador, a un obrero que quieras que entre al grupo de, bueno, del sector de construcción. ¿Por qué? Porque son los propios obreros los que, al ver que el gobierno no impone un salario mínimo vital, bueno, ellos autorregulan su salario mínimo vital. ¿Por qué? De acuerdo a su condición, de acuerdo al sector. Entonces, lo mismo sucede con todos los rubros en los mencionados países. No es que no existe un salario mínimo vital. Estos salarios mínimos vitales son regulados por los sectores laborales. Entonces, el gobierno no lo impone, pero sí existe y está regulado por ellos. Ahora, volviendo a nuestra realidad, y gracias a esto podemos reafirmar nuestra postura. En Perú, en Bolivia, existe el trabajo informal. Existe y es, bueno, perjudicial para ambos países, para la economía de ambos países. Pero hablemos un poco de estas personas que trabajan en el sector informal. Y también podemos, para entender este ejemplo, hablar de las microeconomías, como mencionó el compañero. Imagínese usted que a una persona no se le pague un salario que cubra sus necesidades básicas. Bueno, estos casos no necesariamente nos lo tenemos que imaginar porque en nuestra realidad existen esos casos y existen casos muy lamentables. Existen casos de personas que, bueno, que a veces, o sea, ni siquiera pueden hablar de un salario porque no saben cuánto van a tener en un mes. Estas personas pueden vivir ganando 5 soles un día, 15 soles otro día y al final del mes no llegar a los 300, 400 soles. ¿Por qué? Porque están en el sector informal. Entonces, imagínense que todo nuestro sistema no nos pida o no tengamos una base sobre la cual se nos pueda dar un salario. ¿Se imagina usted? Hago una referencia y usted mencionó, creo que en el primer ejemplo el compañero Lema intentó poner un ejemplo parecido al que quiero dilucidar. Imagínese que una persona gana $200 y yo puedo contratar a otra persona que quiera ganar $100. ¿Por qué? Porque necesita el trabajo y porque no hay una ley que me obligue a pagarle lo que yo quiera. Estamos hablando de este sector informal, que lamentamos que, bueno, como ellos hablan de la productividad, pero pensemos en las personas, y esto le directo al compañero Edulema Moreno nuevamente, él dice, ¿no?, que una persona gane respecto a lo que produce o a su eficiencia de trabajo. Pero pensemos en las personas que no han tenido, que han tenido condiciones en su contra durante la vida. Una persona del sector rural que no ha podido tener acceso a la educación, que no tiene una formación superior. ¿Usted cree que esta persona va a poder entrar a su mundo competitivo, al mundo competitivo empresarial que quiere hablar? Nos habló de empresas como Facebook o de Mark Zuckerberg o otras que suben en economías de países extranjeros. Esta persona, ¿qué es lo que va a suceder con estas personas? Van a mantenerse oscilando en el sector informal, cobrando lo que les quieran pagar porque no existe un salario mínimo vital. Podemos poner un caso que se evidencia. No sabemos, bueno, sabemos que en su país como en el nuestro han llegado hermanos venezolanos, bueno, que salen de su país por la lamentable crisis que viene pasando. Estas personas no pueden entrar al sector formal. ¿Y qué es lo que sucede? Estas personas trabajan con condiciones inferiores a los 500 soles, 600 soles, 400 soles. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no pueden entrar fácilmente al sector laboral y si los que entran son muy pocos. Y bueno, estas personas vienen cobrando salarios que no son acorde a la dignidad humana. Lo mismo puede pasar con las personas que no tienen, que no han tenido la oportunidad de tener una formación, una capacidad para poder ser productivos, como usted menciona. En mi país hay un tema muy coyuntural que es las AFPs, o bueno, propiamente le hablaría de la jubilación, de las pensiones de los jubilados. Estas personas 15 a segundos. veces cobran, muchas gracias, estas personas a veces cobran 450 soles, 500 soles, y esos montos, bueno, no permiten una vida digna, como la que merecemos todos, del sector rural y nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al equipo negativo. Pasamos al segmento número 4, que corresponde a la defensa de cada posición. En este segmento, cada equipo tendrá 5 minutos para defender sus argumentos iniciales. Invitamos al equipo afirmativo. Puede empezar.
Me tengo que detener precisamente con uno de los últimos ejemplos que da nuestro compañero Pollito, hablando de esta persona desgraciada que no puede acceder al mundo laboral, precisamente porque esta persona se enfrenta con el salario mínimo, es que hoy día no puede entrar a trabajar. Por eso no va a poder aumentar su nivel de productividad, porque va a tener que estar ahí en la informalidad haciendo los mismos trabajos que siempre. Ahora, no es una cuestión de cuánto te van a pagar, sino la productividad que te genera a ti. ¿Acaso importa, yo como empresario, que esta persona cobre $100 menos que la que cobra 200 cuando el trabajo o la riqueza que va a generar para mi empresa y para la sociedad en general no es la misma? Ahora, habla de Dinamarca. Aquí caen dos errores garrafales. El primero es comparar la productividad que tiene Dinamarca con la peruana o la boliviana. Y el segundo, que es mucho más inconcebible, es que reconoce que existen otras modalidades de plantear salarios mínimos más allá del gubernamental. Por favor, apéguese al tema. Si los sectores por libre asociación en un mercado desregulado, o sea, sin salario mínimo, quieren hacer algún contrato con alguna empresa en particular, aglutinándose y demás, pueden hacerlo. No hay una restricción gubernamental que esté planteando arbitrariamente todas estas medidas. Ahora, hablaron de la OIT. Bueno, la OIT hace no más de un mes y medio dice en su último informe que se perderán 195 millones de empleos en solo 3 meses por la pandemia. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Nos vamos a enfrentar de que tanto en Perú, en Bolivia, estas personas que han sido despedidas o las personas que recién quieren ingresar al mercado laboral no van a poder ingresar, no van a poder trabajar en la formalidad. Vamos a mantener la brecha de informalidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque la productividad que lamentablemente nos dan nuestras universidades, nuestros colegios para poder desenvolvernos, y eso, los que no tienen esa oportunidad, no nos va a permitir llegar a ese nivel. Entonces vamos a quedarnos desempleados. Ahora, ¿qué pasa si yo como estudiante necesito trabajo y quiero trabajar 3 horas? Hablaban del límite de horas, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar 3 horas? No importa si no estudio. No voy a poder. Simplemente porque las reglas, el marco laboral que existe no me lo permite. Ahora, aquí hay que aclarar algo. En política, una cosa son los deseos, lo que con tan buen corazón se busca, y otra cosa muy distinta es la ciencia económica, es decir, cómo funcionan los mercados. Ingreso mínimo. Los ingresos mínimos se pueden conseguir de otras formas, pero no es el tema. Lo que necesitamos aquí es entender que con un salario mínimo lo único que se hace es destruir la movilidad social. No se permite que los de menores recursos, que son los que generalmente tienen poca productividad, ganen esa productividad en las empresas. Ahora, hablábamos hace rato de ignorar cómo funciona la economía. Ignorar esto nos lleva a omitir, invisibilizar que hay gente que está siendo contratada hoy por debajo del mínimo. Hay mucha gente que está trabajando. Ahora, hay esa mala costumbre de creer que solo aquello que opera en la realidad es lo que existe. Pero eso solo nos dejaría ver un poquito más de 25% de personas económicamente activas en Bolivia, no supera el 30% en Perú. Estamos equivocados en eso. Hoy en día, muchísimas más personas están trabajando por muy debajo del sueldo mínimo. Estas personas no tienen esas vacaciones, no tienen esos derechos laborales, esas conquistas sociales de las que tanto hacen alusión. Ahora, ¿cómo funciona un mercado laboral sin el salario mínimo? Como ha estado funcionando, como funciona ahora, solo que con acuerdos contractuales netamente voluntarios entre las partes. Nadie está obligado a contratar a nadie y yo no estoy obligado a trabajar en una empresa. Cuando la legalidad, y cito aquí a Gersi, es un privilegio al que solo se accede mediante el poder económico y político, las clases populares no tienen otra alternativa que la ilegalidad. No les estamos dejando a las personas ingresar al mercado laboral y gozar de todos estos beneficios que hoy en día vienen con el salario. Ahora, ¿qué dignidad le podemos ofrecer a alguien cuando no estamos permitiendo siquiera que estas personas se incorporen en un mercado laboral? Gracias. Agradecemos al equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. 5 minutos. Puede empezar. Gracias. Al compañero Edu, con su última frase, mencionó que estas personas no se insertan al sector laboral. Estas personas
están en el sector laboral, porque si no, no tendrían una forma de cómo tener recursos para vivir. El problema es que están en el sector laboral informal. Y bueno, ¿por qué están en este sector informal? Justamente porque ustedes nos están hablando todo el momento de la productividad de la persona. Estamos viendo a la persona como al parecer, como un medio. Y bueno, esto va en contra de la dignidad humana. Bueno, ¿qué nos que nos explicaron en su presentación, en su primera etapa? Que el salario mínimo vital es una especie de control de precios. Y bueno, no lo consideramos así. ¿Por qué? En primer lugar, si usted, Edu, o usted, Carlos Aranda, no tienen un techo para poder ganar un poco más si son más productivos. Eso, bueno, todos tenemos la libertad y todos tenemos la oportunidad de ser más productivos y poder tener, mayores ingresos. De lo que estamos hablando acá es que el pago, la remuneración, no debe ser una remuneración inferior a un monto que cubra la dignidad de la persona. ¿Qué es esto? Estamos hablando de salud, que pueda cubrir la educación, que pueda cubrir su alimentación, cosas básicas. Una persona, no entiendo, bueno, el compañero habló de que si una persona no quiere trabajar, un estudiante quiere trabajar 4 horas, bueno, cuando hablamos de un salario mínimo vital, hablamos de una persona que trabaja 8 horas porque es también un derecho ganado para nuestra humanidad, una jornada laboral que sea sostenible para la persona, que uno pueda laborarla de maneras que no se haga daño, pero existen otras modalidades para trabajar menos tiempo, pero son los part-time. Hablamos de que puedes trabajar a medio tiempo, 4 horas, pero la remuneración que te van a dar tiene que ser proporcional al salario mínimo vital. Si hablamos de 4 horas, estamos hablando de la mitad de las 8 horas, bueno, trabajas, te pagan la mitad del salario mínimo vital, porque solo estás trabajando 4 horas y tienes la oportunidad de poder trabajar tal vez en otro lugar 4 horas y cubrir tus necesidades básicas. Mencionaron a Axel Kaiser, es un economista chileno, como mencionó Carlos Augusto Aranda, que, bueno, ha sido muy criticado también dentro de su país. ¿Por qué? Porque dentro de las críticas se vieron que su modelo planteado no iba a ser eficiente dentro de su país. ¿Por qué? Actualmente Chile tiene uno de los mejores salarios mínimos de la región, que es superior a los $400, y respecto a esto, la gente de alguna manera tiene un nivel de vida sostenible. Nuevamente estamos repitiendo, si uno trabaja más, tiene mejores oportunidades, puede ganar un poco más, puede tener mejores condiciones de vida, pero no puede ganar menos de lo que sea digno para él. Lo que tenemos que solucionar aquí, y que es un problema de gobierno tanto en Bolivia como en Perú, y se puede ver esto en la frontera entre Puno y La Paz, es de que tenemos que aumentar, que tenemos que disminuir nuestro sector informal y, ¿por qué no?, en algún momento soñar con que todo sea formal y que toda persona no pueda ganar menos de lo que es digno para esta persona. Yo quisiera terminar mi intervención hablando de que, nuevamente basándome en la dignidad humana, no veamos a las personas solo como qué productividad pueden dar. Pensemos también que somos humanos. Productividad o humanidad. ¿Qué es lo que se pondera mucho más? Obviamente es la humanidad. Y no podemos, porque una persona, no tenga un brazo y no pueda hacer un trabajo productivo, gane lo que yo le quiera dar porque no es productivo. No, tenemos que respetar la dignidad de la persona. Entonces, con un salario mínimo, tratamos de hacer esto. No decimos que es perfecto, pero de alguna manera tratamos de resguardar la dignidad de todas las personas, de aquellos que son productivos, pero sobre todo de aquellos que tal vez no tengan esas capacidades de productividad, pero no pueden ganar menos por no haber tenido la oportunidad tal vez de tener una mejor formación. Nuevamente me quedo con esto, productividad o humanidad. Yo prefiero la segunda, y nuestro grupo, que tiene la postura negativa en la presente moción, prefiere la humanidad, el respeto a la dignidad humana. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del equipo negativo. De inmediato pasamos al último turno de este debate, el turno 5, en donde los oradores tendrán 4 minutos
por turno, por posición, para concluir y cerrar sus intervenciones. Puede empezar el equipo afirmativo. Bueno, quiero empezar por el final. La dicotomía entre humanidad y dignidad, o productividad, humanidad, es falsa. Es decir, las personas que son más productivas consiguen una mayor remuneración y por lo tanto pueden darse una vida mucho más holgada. Ahora, la discusión no es precisamente entre dignidad y humanidad, ni el salario mínimo tiene que ver con eso. No, lo que estamos discutiendo aquí, si el salario mínimo es el mecanismo correcto para que las personas ganen constantemente una mayor remuneración y eso les permita desarrollar sus proyectos vitales. Y por lo tanto, en ese contexto, nosotros defendemos que el salario mínimo es una imposición que no les permite hacer eso. Por lo tanto, esa dicotomía en la cual se basa casi la estructura de su argumento es falsa. Es decir, lo que tenemos que lograr es buscar los mecanismos porque las personas ganen constantemente una mayor remuneración para que puedan desarrollar su vida. Ahora, habla del caso de Chile que tiene uno de los salarios mucho más altos, ¿verdad? Tienes que compararlo con algo y eso, para eso sirve el índice CAIS, que es comparar qué proporción es el salario mínimo del salario medio. Y casualmente vemos que esa proporción es mucho menor en Chile. Tiene un 51%, es decir, el salario mínimo representa el 51% del medio. ¿Qué pasa con Bolivia y Perú? Es cerca al 80%. Por lo tanto, ahí, ¿y cuál es la remuneración? Justamente como lo dijo, es mucho más alta en Chile que en Perú. Ahí demuestra básicamente que el salario mínimo, incrementarlo constantemente, no es verdad que asegura mejores salarios para el grueso de la población, sino muchos menos. ¿Cuáles son los perdedores de esta medida? Los jóvenes, que en Perú tienen una tasa del triple de la tasa de desempleo normal. De hecho, el Banco Mundial ha recomendado que mejoren su política salarial por un tema, porque en primer lugar, el de los jóvenes, que son los más golpeados, es mucha mayor su tasa de desempleo y el 90%, 9 de cada 10 personas está en el sector informal en el empleo juvenil. Entonces, esto, según el Banco Mundial, lo ha observado como consecuencia a largo plazo. ¿Cuál es su consecuencia? Que esas personas no se van a formar porque saben que eso no les va a traer en el futuro un trabajo que no es informal y por lo tanto entonces no tengo incentivos para dedicar a mi formación. Son muy pocos los que lo van a hacer y esa es la recomendación que le hace. Luego, la lucha de clases. El ejemplo de Dinamarca es que él bien trajo, es un ejemplo perfecto cómo la remuneración salarial puede venir de acuerdos contractuales fuera del gobierno. Si los sindicatos, vía asociación voluntaria, de hecho, a este respecto, como una anécdota, quien defendió el modelo sindical como libre asociación entre partes para obtener poder contractual fue un liberal clásico llamado Frédéric Bastiat. Él en el Parlamento votó que el derecho a sindicalización deriva del derecho de libertad de asociación. Lo que estamos discutiendo aquí es quiénes deben ser quienes contractualmente desean los salarios en el mercado, trabajadores y empresarios. Y Dinamarca, como decía, es el perfecto ejemplo como trabajadores en libre asociación y contra empresarios contractualmente pueden pactar condiciones laborales mejores fuera del gobierno, sin que el gobierno sea quien impulse esas medidas, porque el gobierno tiene un acceso limitado a la información. ¿Sabe el gobierno cuál es la situación empresarial de cada empresa, de cada grupo empresarial, de cada tamaño de empresa y cuál es la productividad de cada trabajador? ¿O es que es mejor defender, como nosotros defendemos, libertad contractual del salario para que cada situación se ajuste a cada contexto actual? Entonces, está cayendo en un error fundamental al tratar de plantear las cosas como una falsa dicotomía. Entonces, de nuevo, quienes no tienen salario mínimo son sociedades mucho más ricas y mucho más productivas. Y decir, no es un buen ejemplo, es un argumento mucho mayor a nuestro favor. Saber que somos países subdesarrollados debería darnos cuenta que los salarios altos se eligen entre libre asociación, no como estos contra estos, sino en libre pacto entre empresarios y trabajadores que produzcan bienes cada vez de mayor calidad, aumenten el precio y eso significa la subida de la productividad y subida del salario de los trabajadores. Agradecemos al equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo para la conclusión y cierre de su posición. 4 minutos, puede empezar. El salario mínimo, primera conclusión, debe existir según la ley 14.222. Es una ley primerísima y a esa se acorre del Perú. Lo siguiente es que esta ley, inclusive hay un decreto supremo en parte de Perú con respecto al 004-2018, en el que indica
no debe abonarse menos de ese concepto a todo trabajador. Admitir lo contrario sería permitir que se explote el trabajador. Ojo, estamos hablando aquí de que esto ya ha sido tratado anteriormente. Es un tema que ya se ha tratado anteriormente. No podemos explotar al trabajador, porque si tú explotas al trabajador, lo que vas a generar es que el trabajador ese se levante. Y si hay luchas sociales, sí se han demostrado luchas sociales. Se ha demostrado en Chile, se ha demostrado en Estados Unidos y se está demostrando en todos los países. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que buscar su dignidad humana y ese es un principio constitucional. Ese es un principio constitucional no solo de Perú, también de Bolivia y de Chile y de Argentina y todos aquellos que están conformando la OIG. Justamente el segundo punto es el siguiente. Yo soy estudiante, señores. Ustedes han hablado de los jóvenes. Sí, yo también soy joven. Y dice lo siguiente, el Ministerio de Educación, acá en mi Perú, nos hacen trabajar 300 horas de práctica y nos van a dar una constancia. El día de hoy yo me entero de eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Sí, es una necesidad para que te pueda solventar la economía, pero no se está solventando lo que se requiere dentro de los derechos fundamentales de la persona y nos están explotando, nos están dignando a nosotros, haciéndonos trabajar de esa manera. Y creo que eso deben tenerlo muy en cuenta los señores jueces. ¿En qué favorece al trabajador? ¿En qué le beneficia? Pues lógicamente en nada. Vamos al siguiente punto. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Si bien en el principio hicimos una pregunta sobre si recibía un trabajo y tenía un trabajo, un beneficio en sentido remunerativo, es cierto. Inclusive el equipo contrario reafirma eso, que es necesario para solventar la familia. Y la familia es la célula principal de la sociedad. Vamos al siguiente punto. La OIG, Nacional de Trabajo en Ginebra. El equipo contrario dice que estaba contrario a esto, sin embargo sus argumentos avalan esto. O sea, se contradice el equipo contrario. ¿Es acaso la contradicción lo que están llevando a querer confundir a los señores jueces? Me remito a esa cuestión. Dice, incluye, la guía pone el acento en la colaboración entre las partes, en lo que concierne a la fijación de salarios mínimos. Solo en el diálogo social y la negociación de colectiva ayuda a equilibrio entre la necesidad legítima entre los trabajadores y las empresas. Eso está incluido y Bolivia es parte de la OIG. Es parte, igual que el Perú, igual que otros países latinoamericanos. No podemos contradecirnos en ese sentido, señores. Siguiente punto, la informalidad se está dando en el mundo entero por la pérdida de trabajo y está de acuerdo que haya informalidad, pero en su recurso para los trabajadores serán maltratados. Es vital poner siempre un reglamento que indique un salario mínimo y ayude al orden. Si nosotros no proponemos algo referente a esto, se van a dar las luchas, y las luchas sociales son actuales. Las luchas sociales se dan siempre en la medida posible de que el hombre busque un beneficio, y eso, señores economistas, ustedes lo están planteando desde un punto muy frío, muy frívolo. No están viendo la necesidad del pueblo, no están viendo la necesidad del hombre, y es más, no estás viendo la necesidad de tu familia, estás contrario incluso a eso. Los siguientes puntos que quiero aclarar es lo siguiente. Estos salarios que ustedes argumentan, que ustedes afirman que es beneficioso para la economía de un país, tiene que regirse bajo los fundamentos de los principios de la persona y su dignidad. Entonces, si ustedes, señores jueces, les remito, por favor, evalúen esta situación. ¿La dignidad de la persona o el tema económico prevalece? ¿Qué es más importante? Agradecemos de esta forma a los dos equipos que han participado en esta final del torneo de debate online que culmina con este debate. Debemos de agradecerles a todos y por favor un fuerte aplauso a los asistentes, a los debatientes y a los jueces por tan estupendo debate que hemos presenciado hoy. Felicitaciones, lo han hecho muy bien. Por favor prendan sus micrófonos también para que se escuchen esas palmas. Gracias. No sé si me permites, por parte del adjudicador panelista, un breve comentario. Por supuesto, personal, ¿de qué forma lo planteas? No, de ninguna manera, sino desde la mesa del jurado. Okay. Ahí tengo un pequeño invitado aquí que no deja de ladrar. Quiero felicitar profusamente a todos los participantes, de verdad que ha sido un debate muy intenso, han hecho gala de cualidades retóricas, técnicas y además de conocimiento.
esto va a estar muy difícil, creo que hablo por todos los miembros del jurado, Sí. porque ninguno ha incurrido en un nivel bajo de ninguna manera, y de verdad reitero las felicitaciones a todos ustedes. Gracias por regalarnos una final de este nivel a este torneo. Coincido con Johnny también, y seguramente que los demás miembros del jurado piensan lo mismo. Este debate ha Así sido es. muy alturado, casi se pierden los papeles, pero no se permitió. Son cuestiones que suceden también. Pero de todas formas, felicitarles por lo que han compartido. Se nota que han investigado, que han tratado de dedicarle tiempo a esto. Es quizá también el objetivo que planteamos nosotros a la hora de ver cómo funciona este tipo de formato de debate académico, competitivo. Les consta a ustedes que las posiciones han sido sorteadas, que no son necesariamente posiciones personales, sino en realidad ustedes asumen una decisión para sacar adelante un equipo, un trabajo en conjunto, al igual que también información e investigación, que es lo que hace falta, sobre todo en el sector juvenil. Romper el paradigma, informarse, investigar, asumir otra posición que quizás sea contraria a la nuestra. De esa forma, si alguien del jurado quisiera también compartir algo, es el mejor momento para esto. ¿Alguien del jurado? Sí, Sí. Milward. Mano la palabra. Bueno, agradecerle a la institución por lograr estos torneos de debates, ya que enriquece mucho a la juventud, en tomar buenas posturas, incluso en las cuales, como bien saben todos, las cuales no pueden estar de acuerdo. Y pues estaba a la altura del debate, va a estar muy difícil para el jurado. Respecto a los puntajes, el debate ha sido, se podría decir, muy peleado, y nada más que felicitarlos por ello. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee, alguien más del panel de jurados? Sí, aquí, por favor. Civil. Bueno, yo quisiera felicitar a todos los equipos que llegaron a esta gran final. Ha sido un debate mucho más arriba de lo alturado del nivel que hemos venido tratando de ampliar en todas estas capacitaciones en lo que es el pensamiento crítico, y sobre todo la pasión que le han puesto al momento de investigar y concordar con sus argumentos, con sus defensas, con los turnos que han tenido que aplicar para que esta final sea tan candente como lo hemos vivido. Quiero agradecer no solamente a ustedes debatientes, sino al panel de jueces, porque no solamente les están poniendo un reto de evaluación, sino que esto también los ayuda a poder ampliar los conocimientos en este rubro como jueces, ¿no? Y también, tanto como para José como para mí, a título personal, quiero decir que esto también nos enseña mucho en todo lo que es la organización. Esto ha sido posible a ustedes, a todos los que todos los enfrentamientos que ha habido desde el primer torneo, y estoy total y completamente agradecida con todos, profundamente agradecida, porque esto es para mejorar, para ampliar lo que ya conocemos y hacer más grande esto, ¿no? Por eso quisiera las palmas para ustedes, ¿no? Y qué bueno que tuve la oportunidad de conocerlos en su momento cada uno. Eso sobre todo que me gusta, porque no solo los puedo conocer virtualmente, he tenido la oportunidad de verlos en persona, y sé que hay muy buen material aquí. Para adelante, chicos. Gracias, Civil. ¿Alguien más del panel de jueces que desee compartir algún comentario? José, sí, por favor. Maciel, por favor. Si me permiten, sí. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a cada uno de los debatientes el día de hoy, que han presentado sus argumentos de manera muy alturada y de verdad que han hecho gala de su capacidad como debatientes, porque de verdad para nosotros va a ser muy difícil evaluar este debate y sacar a un ganador, como que un ganador total, ¿no? Porque la verdad, para mí, cada uno de ustedes ha puesto sus puntos de vista, o bueno, sus posturas muy bien argumentadas, muy bien evidenciadas. Y agradezco a nivel personal, agradezco bastante a la organización de este torneo de debate, porque a mí personalmente me ha abierto nuevos horizontes en el tema de lo que es la defensa de posturas. Y por eso los agradezco bastante, y
hacer gala de la capacidad crítica y democrática que debemos de tener los jóvenes, ¿no? Gracias. Perfecto, Maciel, muchísimas gracias. Damaris. No me puedo quedar afuera, claro. Hola, chicos, ¿cómo es? Buenas noches. Bueno, realmente estuvo muy fuerte el debate, me encantó cómo lo hicieron, cómo hubo esa pelea en un momento de, no sé, de Bolivia y Perú en ese rato de las preguntas. Realmente va a estar complicado, eso es verdad, está complicado. Aquí todo, hoy no tanto lo que han refutado, lo que han argumentado. Bueno, felicitarlos a cada uno y gracias también por la oportunidad. José Luis, es un gusto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar peleando y los alemanes. Felicidades, chicos. Bien, si no hay más jueces que deseen tomar la palabra, yo también quiero agradecer sinceramente al panel de jueces quienes han llegado a esta etapa, luego también de haber sumado puntaje y puntaje y puntaje. Ya se han dado cuenta que empezamos 12 y lamentablemente no podemos meter a todos porque imaginen que esto se va a hacer mucho más complejo, pero sí hemos basado el criterio para elegir al panel de jueces de forma como han evaluado los debates anteriores, dejando de lado posiciones personales, inclusive también dejando de lado amiguismo, sino en realidad centrándose en los argumentos presentados, que es como hasta el momento hemos estado determinando cómo se ha desempeñado cada juez. Por lo tanto, esperamos que este proceso de adjudicación que empieza ahora sea de la forma más objetiva posible, que es el primer deseo que se les también invitó a considerar en el taller que tuvimos cuando inició este torneo. Sin más que decir, agradecerles nuevamente a todos y les rogamos que nos den unos minutos para que el equipo de jueces empiece la adjudicación y luego anunciar al ganador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.